El jueves había sido un día común, de esos en los que la vida transcurre tranquila, sin sobresaltos ni sorpresas. Elena Sáenz estaba frente a la estufa, removiendo la salsa para la pasta, mientras pensaba que ya era hora de decidirse por fin con el color de las cortinas del salón. 35 años, una carrera exitosa como arquitecta, un apartamento en el centro de Madrid, parecía que la vida se había acomodado justo como siempre había soñado. Afuera, las sombras del atardecer de primavera comenzaban a espesarse. Mayo estaba en su esplendor, el aire olía a lilas y a frescura. Elena estaba poniendo la mesa cuando oyó el sonido de una llave en la cerradura. Diego Sáenz acababa de llegar del trabajo. Su marido lucía cansado. 38 años, propietario de una empresa constructora, siempre impecable y en control, pero esa noche se veía agotado. Los hombros encorvados, sombras bajo los ojos que no estaban allí por la mañana. ¿Día pesado?, preguntó Elena, sirviéndole un plato de pasta humeante. Podría decirse, respondió Diego, dejándose caer en la silla sin quitarse la chaqueta. Aflojó la corbata con un gesto brusco, nervioso. Cenaron en silencio. Elena lo observaba disimuladamente. Algo no iba bien. Después de 11 años de matrimonio, había aprendido a leer su ánimo en los detalles, en cómo sostenía el tenedor, cómo evitaba su mirada, cómo tamborileaba con los dedos sobre la mesa. Y ahora todos esos gestos decían lo mismo. Diego estaba inquieto. No, más que inquieto. Estaba asustado. Diego, ¿qué ocurre?, preguntó Elena, posando una mano sobre su muñeca. Él se sobresaltó, como si su toque lo hubiera quemado. La miró, y en sus ojos castaños ella vio algo desconocido. ¿Desesperación? ¿Culpa? Mañana me iré a casa de mi madre por una semana, dijo finalmente, mirando su plato. Está muy enferma, tendré que cuidarla. Elena se quedó inmóvil, el vaso de agua en la mano. Un segundo. 2. 3. Demasiados pensamientos se agolparon en su mente, sin saber a cuál aferrarse primero. ¿Nuria Gómez enferma? No podía ser, porque hacía apenas una hora había hablado por teléfono con su suegra. Nuria la había llamado, como siempre alegre y llena de energía. Le contó sobre las nuevas rosas que había plantado en su jardín, sobre el concurso de jardinería donde su club había ganado el segundo puesto, y la invitó a pasar el fin de semana con ellos para ver las flores en plena floración. Elena, querida, tengo un jardín precioso. Trae a Dieguito el sábado, hacemos una parrillada y se olvidan del ruido de la ciudad. La voz de su suegra había sonado alegre, sin rastro de enfermedad o cansancio. Ni tos, ni debilidad, ni esa fatiga en el tono que delata a quien no se siente bien. ¿Y ahora Diego decía que estaba gravemente enferma? Elena dejó el vaso sobre la mesa con cuidado. Lo miró a los ojos, buscando una explicación que diera sentido a aquella contradicción. ¿Y si Nuria se había sentido mal justo después de su llamada? De repente, en cuestión de una hora. Pero entonces, ¿por qué Diego no le había avisado enseguida? ¿Por qué no lo mencionó al llegar? ¿Por qué cenó en silencio y solo después, como reuniendo valor, soltó aquella frase? Y sobre todo, ¿por qué no la miraba a los ojos? Mentía. El pensamiento la golpeó con tal fuerza que se le cortó la respiración. Entiendo, dijo en voz baja, asintiendo. Solo asintió, fingiendo comprensión y aceptación. Por dentro, todo se le contrajo en un nudo doloroso. El miedo le subía a la garganta, mezclado con rabia y desconcierto. Pero no lo mostró. Bajó la mirada, fingió seguir comiendo, aunque cada bocado se le quedaba atascado. Diego pareció relajarse. Los hombros le cayeron, la respiración se volvió más pausada. Gracias por entenderme, dijo con voz más suave. Sé que es repentino. Pero ya sabes, mi madre está sola. Tengo que estar con ella. Elena asintió de nuevo en silencio. Se levantó y empezó a recoger la mesa. Sus manos se movían automáticamente, recoger los platos, llevarlos al fregadero, abrir el grifo. Acciones mecánicas, útiles para esconder la tormenta que tenía dentro. Diego fue al dormitorio.
Elena lo escuchó abrir el armario, sacar una maleta, guardar ropa. Cada sonido retumbaba en su cabeza. ¿Qué estaba pasando? ¿A dónde pensaba ir realmente? ¿Por qué mentía sobre su madre? Las posibilidades se sucedían una tras otra, cada una peor que la anterior. Una amante. La explicación más obvia. Tenía a otra mujer y planeaba pasar la semana con ella. Había alquilado una habitación o un apartamento, inventó la historia de la madre enferma. Un clásico. ¿Pero Diego? Su Diego, el que la besaba cada mañana antes de ir al trabajo, el que recordaba las fechas importantes, el que la abrazaba con ternura por las noches. ¿Todo había sido una farsa? ¿O eran deudas? Tal vez tenía problemas en la empresa y no quería preocuparla. ¿Se ocultaba de acreedores? ¿Trataba de resolverlo solo? ¿O estaba enfermo él? Una enfermedad grave, descubierta hace poco, y no quería alarmarla hasta tener un diagnóstico. Todos esos pensamientos se chocaban en su mente, confusos, contradictorios. Elena cerró el grifo, se secó las manos con una toalla y respiró hondo. Debía calmarse. Pensar con claridad. Regresó al dormitorio. Diego estaba sentado al borde de la cama, cerrando la maleta. Al verla, esbozó una sonrisa forzada. Mañana salgo temprano, como a las 7. Intentaré no despertarte. De acuerdo, Elena se acostó en su lado de la cama, dándole la espalda. Saluda a tu madre de mi parte. Que se recupere pronto. Claro, se lo diré. Él se acostó también y apagó la luz. En la oscuridad solo se oían sus respiraciones, la de él, tranquila, la de ella, entrecortada. Elena permaneció con los ojos abiertos, mirando la delgada línea de luz que se filtraba por debajo de la puerta. Los pensamientos no la dejaban en paz. Tenía que saber la verdad. No podía quedarse allí, mientras él desaparecía quién sabe a dónde durante una semana. Cuando la respiración de Diego se volvió profunda y regular, dormido al fin, Elena se giró lentamente hacia la mesita de noche, donde él solía dejar el teléfono. Sus dedos encontraron el aparato. Lo tomó con cuidado y presionó el botón de encendido. La pantalla se iluminó, pidiendo el código. Elena lo sabía de memoria, la fecha de su boda. Marcó los números. Código incorrecto. Probó de nuevo, convencida de haberse equivocado. Código incorrecto. El corazón le latía con fuerza. Diego había cambiado la contraseña. ¿Cuándo? ¿Por qué? Devolvió el teléfono a su sitio con extrema precaución, conteniendo la respiración. A su lado, su marido dormía tranquilo, ajeno a todo. Pero para Elena, ese simple gesto, cambiar la clave del teléfono, hablaba más que cualquier palabra. La gente cambia las contraseñas cuando tiene algo que esconder. No durmió en toda la noche. Miraba cómo la oscuridad afuera se transformaba poco a poco en la claridad gris del amanecer, como las siluetas de los edificios se dibujaban con nitidez. A las 6 de la mañana tomó una decisión. No se quedaría esperando en la incertidumbre. No pasaría una semana entre conjeturas y sospechas. Descubriría la verdad. Hoy mismo, cuando el despertador de Diego sonó a las 6:30, ella cerró los ojos y fingió dormir. Lo oyó levantarse, ir al baño, volver ya vestido, coger la maleta. Se acercó a su lado de la cama, se inclinó y la besó en la sien, un beso leve, casi inexistente. Perdóname, susurró tan bajo que apenas lo oyó. ¿Perdón por qué? ¿Por mentirle? ¿Por marcharse? ¿Por algo más que ella ni imaginaba? Elena no se movió, siguió fingiendo estar dormida. Diego esperó un momento y luego salió. Oyó la puerta principal abrirse y cerrarse, sus pasos apagarse en el pasillo. Esperó 5 minutos más, para asegurarse de que él ya estaba fuera del edificio, subido al coche. Entonces se incorporó de un salto y empezó a vestirse deprisa. Vaqueros, jersey, zapatillas, lo primero que encontró. Tomó el bolso, el teléfono, las llaves. Salió del apartamento, bajó las escaleras corriendo, no quiso esperar el ascensor y salió a la calle. La mañana era fresca, olía a tierra húmeda y a brisa limpia. Apenas había gente,
La ciudad aún despertaba. Elena miró alrededor. El coche negro de Diego, un todoterreno, justo se alejaba del edificio. Alzó la mano y detuvo un taxi que pasaba. «Siga a ese coche negro», le dijo al conductor al sentarse atrás. «No lo pierda de vista, pero mantenga distancia». El conductor, un hombre de unos 50 años, la miró con escepticismo por el espejo retrovisor. ¿Una persecución? Se podría decir. Saldrá caro. No importa. Arranque. El taxi avanzó, guardando la distancia justa. Elena se pegó al asiento, procurando no asomarse para que Diego no la viera por casualidad en el retrovisor. Condujeron unos 20 minutos. Pasaron el centro y giraron hacia un barrio antiguo, de calles estrechas y casonas señoriales. Elena frunció el ceño, la estación quedaba en la otra dirección. ¿A dónde iba? El coche de Diego redujo la velocidad y se detuvo frente a un edificio alto de vidrio y mármol claro. Elena lo reconoció enseguida, el Hotel Catalina, uno de los más caros y prestigiosos de la ciudad. 5 estrellas, lujo absoluto, precios astronómicos. ¿Qué hacía Diego allí? Deténgase aquí, pidió al taxista, señalando un lugar bajo los árboles, desde donde podía verse bien la entrada del hotel. Diego bajó del coche, sacó la maleta del maletero. Miró alrededor, Elena se agachó instintivamente. Él se dirigió hacia la entrada. Ella lo observó desaparecer tras las puertas de cristal. 15 minutos. Se dio 15 minutos, contando los latidos de su propio corazón. Afuera, la vida seguía, gente apurada hacia el trabajo, un perro ladrando a lo lejos, un ciclista que pasaba. Dentro de Elena, todo se derrumbaba. Así que no era la madre. No era un hospital. No era tratamiento médico. Era un hotel caro. Con maleta. Por una semana. Una amante. Tenía que ser una amante. El dolor de ese pensamiento fue tan agudo que mordió su labio. Pero junto al dolor vino la rabia. Fría, cortante, firme. Pagó al taxista, bajó del coche y caminó hacia la entrada del Hotel Catalina. Las puertas se abrieron en silencio, dejándola entrar en un mundo de lujo y calma elegante. Dentro hacía fresco. Techos altos, suelos de mármol, una lámpara de cristal deslumbrante. Tras el mostrador, una recepcionista de unos 25 años, peinado perfecto, maquillaje impecable, sonrisa profesional. Elena se acercó al mostrador, tratando de que su voz sonara segura. «Buenos días. Quisiera confirmar una reserva». «Por supuesto», asintió la joven. «¿Tiene el número de habitación o el apellido?» «Sáenz. Diego Sáenz». Los dedos de la recepcionista se movieron sobre el teclado. Miró la pantalla y asintió. «Sí, suite en el 7º piso. Reserva por una semana, hecha hace 10 días. Para 2 personas. 10 días». Todo ese tiempo él la había besado, le había dicho que la amaba mientras planeaba una semana con otra mujer. Para 2 personas. ¿Para 2? Su voz le sonó extraña, ronca. Así es, el señor Sáenz reservó la habitación para él y su esposa. La recepcionista la miró con curiosidad, como si de pronto dudara. ¿Usted es la señora Sáenz? Elena abrió la boca para decir sí, pero la joven continuó, mirando la pantalla. ¿Silvana Sáenz? El tiempo se detuvo. Silvana. El nombre la golpeó como una ola helada. Silvana Sáenz. La primera esposa de Diego. La mujer que había muerto 5 años atrás en un accidente automovilístico. O al menos eso era lo que Elena había creído todos esos años. Elena no recordaba cómo salió del hotel. Las piernas la llevaron solas, a través del vestíbulo reluciente, pasando junto al portero que sostenía la puerta, hacia la calle donde el sol de mayo le hería los ojos con una luz insoportable. Silvana. La primera esposa de Diego. La mujer de la que él hablaba con dolor en la voz cuando empezaron a salir. Una historia trágica de amor, rota por un accidente atroz. Un siniestro de coche hace 5 años. El vehículo se salió de un puente y cayó al río en plena noche. El cuerpo apareció 3 días después. Un funeral con ataúd cerrado.
Elena recordaba cómo Diego hablaba de eso, en voz baja, eligiendo las palabras con dificultad, como si cada una le causara dolor físico. Había visto su sufrimiento, esa herida que no terminaba de cerrar. Por eso nunca insistió con preguntas ni exigió detalles. Lo había protegido de los recuerdos. Se conocieron 2 años después de aquella tragedia. Diego apenas empezaba a volver a la vida, eso decía su madre, Nuria Gómez. Eres como una luz al final del túnel, Elena. Ha vuelto a aprender a sonreír. ¿Y ahora qué? ¿Ahora resultaba que Silvana estaba viva? ¿Que no había muerto? ¿Que todo ese tiempo había estado en alguna parte, esperando el momento? ¿O era un error monstruoso? ¿Una simple coincidencia de nombres? No, la recepcionista había dicho, Silvana Sáenz. Esposa. No una mera tocaya. Elena se detuvo en mitad de la acera y se apoyó en la pared de un edificio. Los transeúntes la esquivaban con miradas molestas, pero ella no les prestaba atención. Tenía que ordenar sus ideas y decidir qué hacer. ¿Volver a casa y esperar? ¿Llamar a Diego y exigir explicaciones? No. Si lo llamaba ahora, mentiría. Inventaría otra historia y ella volvería a quedar atrapada en la ignorancia. Necesitaba pruebas. Necesitaba la verdad. Sacó el móvil, abrió el navegador y empezó a buscar información sobre Silvana Sáenz. Escribió el nombre en el buscador, pasó los resultados por encima. Menciones antiguas en redes sociales, perfiles inactivos desde hacía 5 años. Una esquela en un periódico local, ha fallecido trágicamente Silvana Sáenz, 28 años. Todo apuntaba a que la mujer estaba realmente muerta. Entonces, ¿quién estaba en el hotel? ¿Una impostora? ¿Alguien usando un nombre ajeno? Oh. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Y si la muerte había sido una farsa? ¿Y si Silvana había desaparecido por algún motivo, y todos habían creído que murió? La idea le pareció tan inverosímil que al principio la apartó. Eso sucede solo en las películas. En la vida real la gente no escenifica su propia muerte, pero cuanto más lo pensaba, más verosímil parecía. Explicaría muchas cosas, por qué el ataúd estaba cerrado, por qué Diego había sufrido tanto si no conocía la verdad, por qué ahora ambos estaban en un hotel de lujo. Elena pidió un taxi. Tenía que volver a casa y buscar alguna pista del pasado de Diego. Algo que arrojara luz sobre la situación. El piso la recibió con silencio y vacío. Elena fue al dormitorio y abrió el armario de Diego. En el estante superior había cajas con sus cosas, las que nunca terminó de ordenar cuando se mudó con ella. Fotos antiguas, documentos, recuerdos de otra vida. Nunca había metido mano ahí. Creía que cada persona tiene derecho a su espacio, a recuerdos que no necesariamente hay que compartir ni siquiera con los más cercanos. Pero no era momento para delicadezas. Bajó la primera caja y la abrió en el suelo del dormitorio. Fotografías. Muchas. Diego joven, de unos 25, junto a una mujer morena muy guapa. Ojos vivos, facciones finas y una sonrisa audaz, un poco burlona. Silvana. Elena fue mirando las imágenes una a una. Silvana en la playa en bañador, Silvana en un restaurante con una copa de vino, Silvana y Diego abrazados y riendo ante la Torre Eiffel. Parecían felices. Enamorados. Como si nada pudiera separarlos. Pero algo había salido mal. ¿Qué, exactamente? Elena siguió buscando. En la caja había documentos, el certificado de matrimonio, fechado 7 años atrás. Y otro papel, el certificado de defunción, oficial, con sellos. Silvana, segundo nombre omitido, Sáenz, fecha de nacimiento, fecha de defunción, hace 5 años. Causa, ahogamiento tras accidente de tráfico. Sostuvo la hoja sin saber si creerla. Por un lado, un documento oficial que confirmaba la muerte. Por otro, una reserva de hotel a nombre de Silvana Sáenz hecha 10 días atrás. ¿Cómo era posible? Continuó revisando. En otra caja encontró pólizas de seguro. Pasaba las páginas casi sin leer,
hasta que una línea la detuvo, seguro de vida. Beneficiario, Diego Sáenz. Importe por accidente, 1.000.000 de euros. 1.000.000 de euros. Diego había cobrado 1.000.000 tras la muerte de Silvana. Eso cambiaba el panorama. Y añadía preguntas nuevas. El teléfono sonó, sobresaltándola. En la pantalla apareció Nuria Gómez, su suegra. La mujer supuestamente enferma. Elena se quedó mirando el móvil unos segundos, dudando si contestar. Luego atendió. Diga. Elena, hola, querida. La voz de Nuria sonaba alegre y vivaz, sin rastro de enfermedad. ¿No te habrás olvidado de mañana? Quedamos en que vendríais tú y Diego a la casa de campo. Ya he empezado a preparar cosas, quiero hacer tu tarta de cerezas favorita. Elena cerró los ojos. Así que su suegra estaba bien. Perfectamente bien. Y no sabía nada de que su hijo, supuestamente, iba a cuidarla. Nuria, dijo Elena con cautela, ¿Diego no te ha llamado esta mañana? No. ¿Ha pasado algo? ¿Está bien? Sí, todo bien. Solo que se fue por trabajo. Una semana. Salió una reunión inesperada. Ay, esas reuniones suyas, suspiró Nuria. Al final no le queda tiempo para la familia. Bueno, ¿vienes tú sola mañana? ¿O mejor la semana que viene, cuando vuelva? La semana que viene, respondió Elena automáticamente. Tengo que cerrar unas cosas del trabajo. Se despidieron. Elena dejó el teléfono y se quedó sentada en el suelo del dormitorio, rodeada de cajas y fotos del pasado de su marido. Así que Diego le había mentido. Y tampoco pensaba decirle a su madre a dónde iba. Era un secreto que ocultaba a todos. Elena devolvió las fotos a sus cajas y las guardó en su lugar. Necesitaba ayuda. Alguien que hubiera conocido a Diego y a Silvana entonces. Alguien que pudiera contarle la verdad sobre su matrimonio y la tragedia. Íñigo. Íñigo Serra, el mejor amigo de Diego desde la universidad. Había sido testigo en su boda con Silvana. Él debía saber más. Elena encontró su número en el móvil, se veían en fiestas familiares, pero no muy a menudo, y lo llamó. ¿Íñigo? Soy Elena, la esposa de Diego. Oh, hola, Elena. ¿Ha pasado algo? En su voz se notaba cautela. Necesito hablar contigo. En persona. Es importante. Muy importante. Pausa. ¿Sobre qué? Sobre Silvana. Un silencio largo y pesado al otro lado. No creo que sea buena idea, dijo al fin. A Diego no le gusta hablar de ella. Íñigo, por favor. De verdad necesito tu ayuda. ¿Nos vemos en una hora en el Café Sevilla, en la calle Cervantes? Yo invito. Otra pausa. Luego un suspiro hondo. De acuerdo. En una hora. Elena llegó primero. Eligió una mesa junto a la ventana, pidió un café y se quedó mirando la calle, donde la gente iba y venía. Vida normal, día normal. Y sin embargo, para ella todo se venía abajo. Íñigo apareció exactamente una hora después. Alto, de hombros anchos, cuarentón, con el rostro cansado. Se sentó frente a ella, pidió un espresso y la miró en silencio, esperando que empezara. ¿Qué sabes de la muerte de Silvana? Preguntó Elena sin rodeos. Íñigo frunció el ceño. Lo mismo que todos. Un accidente. Una tragedia. ¿Por qué preguntas ahora, 5 años después? Porque esta mañana supe que Diego reservó una habitación en un hotel caro por una semana. A su nombre y al de Silvana Sáenz. Íñigo palideció. La taza se le detuvo a medio camino de los labios. ¿Qué has dicho? ¿Has oído bien? Silvana Sáenz. La recepcionista pronunció ese nombre. Reserva para 2. Por una semana. Es imposible, susurró. Está muerta. Yo estuve en el funeral. Vi el ataúd. Cerrado, le recordó Elena. ¿Viste un ataúd cerrado? ¿Alguien vio el cuerpo? Íñigo guardó silencio, su rostro estaba ceniciento.
Íñigo, necesito la verdad, insistió Elena. ¿Cómo era realmente su matrimonio? ¿Qué pasó antes de su muerte? Cuéntame todo lo que sepas. Él bebió un sorbo de café, reuniendo sus ideas. Luego habló despacio, escogiendo con cuidado las palabras. Su matrimonio no era feliz. Al menos, el último año. Silvana era complicada. Brillante, guapa, encantadora, cuando quería. Pero impulsiva. Imprevisible. Le gustaba el lujo, gastaba el dinero como agua. Diego ganaba bien, pero a ella siempre le parecía poco. ¿Y qué pasó? Deudas. Se endeudó. Mucho. Prestó dinero, pidió créditos, se metió en una especie de pirámide financiera. Diego se enteró demasiado tarde. Intentó arreglarlo, pagar, pero las sumas crecían como una bola de nieve. Elena escuchaba sin interrumpir. Una semana antes del accidente, continuó Íñigo, Silvana le confesó a Diego que debía una cantidad enorme a gente muy poco recomendable. Estaba en pánico. Lloraba, decía que podían matarla o dejarla marcada. Diego intentó calmarla, prometió encontrar el dinero, pero no había tiempo. Y luego fue el accidente. Sí. De noche. Silvana conducía sola, el coche cayó del puente al río. No hubo testigos. La encontraron 3 días después. Diego hizo el reconocimiento. El cuerpo estaba en mal estado, por eso el ataúd se cerró. ¿Y las deudas? Íñigo la miró a los ojos. Las deudas desaparecieron con ella. Los acreedores se apartaron. Diego cobró el seguro, 1.000.000 de euros por accidente. Lo invirtió en el negocio. ¿Sospechaste algo entonces? Larga pausa. Pensé que era demasiado conveniente, admitió en voz baja. Todos los problemas se solucionaron de golpe. Pero Diego estaba destrozado. Lo vi después del funeral, un hombre al límite. La quería de verdad, pese a todo. Su dolor era genuino. Así que pensé que mis sospechas eran injustas. ¿Y si él no sabía nada? Preguntó Elena. ¿Y si Silvana escenificó su muerte sin contárselo? Entonces, ¿por qué volver ahora? ¿Por qué arriesgarse? La pregunta quedó flotando entre ellos. El dinero, dijo Elena despacio. Tal vez vuelve porque necesita dinero otra vez. Íñigo asintió. Tiene lógica. Pero ¿cómo logró montar todo aquello? El cuerpo, los documentos, el entierro, todo fue oficial. Alguien tuvo que ayudarla. Mencionaste a gente turbia a la que debía. Puede que uno de ellos organizara todo. Es posible, concedió. Silvana tenía contactos. Conocía a personas no convencionales. Nunca me gustó, pero Diego miraba hacia otro lado. Permanecieron otra media hora, repasando detalles, recordando cosas. Cuando Íñigo se fue, Elena se quedó sola con sus pensamientos. El cuadro empezaba a definirse, pero el rompecabezas estaba lejos de completarse. Demasiados huecos, demasiadas preguntas sin respuesta. Necesitaba ayuda profesional. Sacó el teléfono y marcó el número de una agencia de detectives privados cuya publicidad había visto en Internet. Raúl Borja, detective con 20 años de experiencia en la policía. Agencia Verdad, dígame, contestó una voz masculina. Hola. Me llamo Elena. Necesito ayuda para investigar un asunto delicado. Venga a la oficina. La dirección está en la web. ¿Cuándo le viene bien? Ahora mismo. 40 minutos después, Elena estaba sentada en un despacho pequeño, en el tercer piso de un edificio antiguo del distrito financiero. Raúl Borja resultó ser un hombre de unos 50, con ojos grises muy atentos y modales tranquilos. Elena le contó todo, la mentira de Diego, la reserva del hotel, Silvana y su muerte de hace 5 años, las deudas y sus sospechas. Raúl escuchó con atención. Caso interesante, dijo cuando terminó. Si la mujer realmente escenificó su muerte, es un delito serio. Pero probarlo no será fácil. No necesito pruebas para un juicio, respondió Elena. Necesito la verdad. Debo saber qué pasa.
De acuerdo. Deme todos los datos, nombres, direcciones, fotos. Empezaré hoy mismo. El primer informe, en 2 días. Elena le entregó toda la información reunida. Fotos de Silvana, la dirección del hotel, datos del matrimonio y de la defunción. Una cosa más, añadió Raúl. ¿Está segura de que quiere saber la verdad? A veces es, digamos, poco amable. Elena lo miró a los ojos. Ya vivo en la incertidumbre. Esa misma tarde, Diego llamó. Elena estaba en la cocina con una taza de té frío cuando sonó el teléfono. Hola, cariño, la voz de su marido sonaba cansada. ¿Cómo estás? Normal. ¿Y tú? ¿Cómo está tu madre? Mejorando. Me quedaré con ella unos días más. Mentira. Pura y descarada. Dale recuerdos, dijo Elena con voz plana. Y que se recupere, claro. Elena, te echo de menos. Yo también. Otra mentira. Esta vez, suya. Se despidieron. Elena dejó el teléfono y por fin se permitió llorar. Por primera vez en ese día interminable, las lágrimas le corrían por las mejillas, mientras una sola idea daba vueltas en su mente: ¿quién era realmente el hombre con el que había vivido todos estos años? ¿Lo había conocido de verdad alguna vez? Los 2 días siguientes pasaron con una lentitud dolorosa. Elena iba al trabajo, sonreía a sus compañeros, comentaba proyectos, pero todo transcurría como envuelto en niebla. La vida de verdad se había quedado fuera del estudio de arquitectura, en la suite del Hotel Catalina, donde su marido pasaba el tiempo con una mujer que debía estar muerta. Por las noches llamaba a Diego. Hablaba del estado de su madre, de procedimientos. Su voz sonaba tensa, y Elena distinguía en ella algo más que cansancio. ¿Miedo? ¿Desesperación? ¿Culpa? Al tercer día, temprano el sábado, Raúl Borja envió un mensaje: hay resultados. Venga al despacho a las 10. Elena llegó 15 minutos antes de la hora. Subió al tercer piso y llamó a la puerta con el rótulo Agencia Verdad. Adelante, Raúl estaba sentado a la mesa, delante de él, una carpeta con documentos y varias fotografías. Elena se sentó frente a él. ¿Qué ha averiguado? El detective abrió la carpeta, sacó varias fotos y las puso ante ella. Ayer por la tarde, a las 18:37, su marido salió del hotel, empezó con tono tranquilo, profesional. Caminó hasta el restaurante El León de Oro, a 3 manzanas. Se sentó, pidió la cena. Elena miraba las fotos. Diego con camisa oscura y vaqueros, caminando por la calle. Diego entrando en el restaurante. 20 minutos después se le unió una mujer. Raúl colocó otra fotografía. A Elena se le cortó la respiración. En la imagen había una mujer con gafas oscuras y sombrero que le cubría gran parte del rostro. Pero el contorno, la postura, los gestos, todo resultaba inconfundible. Cabello oscuro hasta los hombros, figura esbelta, movimientos elegantes. No pude fotografiarle la cara con nitidez, continuó Raúl. Es muy cauta. Lleva gafas de sol incluso de noche. Sombrero, pañuelo. Claramente evita miradas ajenas. Pero, ¿está seguro de que es ella? ¿Silvana? Verifiqué el registro del hotel por mis canales. La habitación está a nombre de Diego Sáenz y Silvana Sáenz. Los datos del pasaporte coinciden con los de la primera esposa de su marido. ¿Cómo es posible? Si murió, si hay certificado de defunción. Documentación falsa, respondió. Con suficientes contactos y dinero se consiguen papeles de lo que sea. La pregunta es, ¿quién la ayudó y para qué? ¿Los vigiló más tiempo? Sí. Estuvieron en el restaurante unas 2 horas. Hablaron. Por el lenguaje corporal, fue una conversación tensa. Su marido parecía alterado, incluso abatido. Ella, en cambio, segura, casi agresiva. Varias veces le señaló con el dedo y alzó la voz. Los camareros se fijaron. ¿Discutían? Eso parece. Después volvieron juntos al hotel. No pude seguir, la seguridad no permite subir a planta sin tarjeta.
Elena dejó la foto sobre la mesa con lentitud. Era verdad. Silvana estaba viva. Y estaba con Diego. En la misma habitación. Quiero que continúe la vigilancia, dijo con firmeza. Averigüe todo lo posible, a dónde va, con quién se reúne, de dónde llegó. Necesito el cuadro completo. Saldrá más caro, advirtió Raúl. No importa. Pagaré lo que haga falta. El detective asintió. Una cosa más, añadió Elena. ¿Podría escuchar sus conversaciones? Debo saber de qué hablan. Raúl la miró con seriedad. Técnicamente, puedo. Tengo contactos entre el personal del hotel. Pero roza la ilegalidad. Si sale a la luz, entiendo los riesgos. Hágalo. Se despidieron y cada uno siguió con lo suyo. Elena volvió a casa y otra vez fue a por las cajas con cosas de Diego. Esta vez buscó con mayor esmero, revisando cada documento, cada nota. En la tercera caja, bajo una pila de revistas antiguas de construcción, encontró lo que buscaba sin saberlo. Un diario. Un cuaderno pequeño, de tapas de cuero, ajado por el tiempo. En la primera página, el nombre de su dueña, escrito con letra hermosa, Silvana Sáenz. Elena lo abrió con el corazón encogido. Las entradas eran desordenadas, a ráfagas, como si se escribieran en momentos de gran emoción. 15 de abril. Volví a gastar más de lo previsto. Diego se enfadará, pero no pude resistirme. Este proyecto es tan tentador. Prometen devolver 5 veces si inviertes ahora. 3 de mayo. Me encontré con Alejandro en el centro comercial. Invitó un café. Hablamos 2 horas. Es tan interesante, tan comprensivo. Con Diego ya no hablamos así desde hace tiempo. 17 de mayo. Pedí un préstamo. 500,000 más. Diego no debe enterarse. Lo devolveré poco a poco con mi sueldo. De alguna manera. Y en el futuro recogeré los frutos de mis primeras inversiones. Elena pasaba páginas, sumergiéndose en otra vida, en otros pensamientos. Silvana ya no era la difunta idealizada de los recuerdos de Diego, sino una persona viva, compleja, contradictoria. Impulsiva, irresponsable y, al mismo tiempo, desdichada. 28 de junio. Las deudas crecen. No sé qué hacer. Esa gente llama cada día. Amenazan. Tengo miedo. Alejandro dice que puede ayudar, pero no sé si fiarme. La última entrada estaba fechada 2 días antes de la fecha oficial de la muerte. Elena cerró el cuaderno con lágrimas en los ojos. Así que había sido así. Silvana escenificó su muerte con ayuda de ese Alejandro. Diego no lo sabía. De verdad creyó que la había perdido. Pero ¿quién era Alejandro? ¿Y por qué había vuelto Silvana ahora, 5 años después? Elena abrió el portátil y empezó a buscar. Recorrió de nuevo el diario en busca del apellido de ese hombre. Lo encontró en una anotación. Alejandro Granda llamó otra vez. Propone vernos. Granda. Alejandro Granda. Tecleó el nombre. Los resultados aparecieron enseguida. Alejandro Granda, propietario de la red de concesionarios Grand Motors. Figuró en una investigación por blanqueo de capitales en 2019, pero el caso se archivó por falta de pruebas. Luego venían artículos de prensa económica. Fotos, un hombre de unos 45, atractivo, mirada de depredador y sonrisa segura. Empresario exitoso, contactos en las altas esferas, varios escándalos a sus espaldas. Actualmente reside en Italia y gestiona el negocio a distancia, decía uno de los textos. El puzzle encajaba. Granda ayudó a Silvana a desaparecer. Tenía contactos, dinero y medios para montar una muerte falsa. Un cadáver de sustitución, documentos falsos, un accidente fingido, todo eso exige recursos serios y conexiones con el mundo criminal. ¿Y después? ¿Silvana se fue con él? ¿Vivió todos estos años en Italia como su amante? ¿Y por qué volver? Elena volvió al buscador y escribió, Alejandro Granda 2025. Resultados nuevos.
El empresario Alejandro Granda está bajo investigación en Italia por fraude y evasión fiscal. Activos congelados. El artículo databa de hacía un mes. Así que Granda tenía problemas. Problemas de dinero. ¿Y si Silvana había vivido de su dinero todos estos años? Ahora ese dinero se había acabado. Y ella había vuelto a Diego. No por amor. No por remordimiento. Sino porque necesitaba dinero otra vez. La idea era tan cínica y tan cruel que a Elena le costó aceptarla. Pero los hechos apuntaban precisamente a eso. El móvil vibró. Un mensaje de Raúl Borja, urgente. Tenemos que vernos. Tengo una grabación de su conversación. Elena cogió llaves y bolso y salió disparada. Media hora después volvía a estar en el despacho del detective. He logrado un acuerdo con una de las camareras del hotel, empezó Raúl sin rodeos. Ayer por la mañana, durante la limpieza, colocó un micrófono en la habitación. Esto es lo que se grabó. Reprodujo un archivo de audio en el ordenador. Al principio, solo ruidos, pasos, roce de ropa. Luego una voz de hombre, Diego. No puedes exigir eso. Es una locura. Una voz de mujer, fría, burlona. Puedo. Y lo exijo. 3 millones de euros, Diego. No es tanto, dadas las circunstancias. ¿Qué circunstancias? Estabas muerta. Escenificaste tu muerte, conseguiste lo que querías y desapareciste. Durante 5 años creí que te había perdido. Ah, sí, tu precioso luto. Qué enternecedor. Dime, Diego, ¿cuánto te duró? ¿1 año? 2. Luego encontraste a tu nueva mujercita y viviste tan feliz. No te atrevas a hablar de Elena. Ella no tiene nada que ver. Oh, pero sí. Porque te casaste con ella estando casado conmigo. Nuestro matrimonio nunca se disolvió, Diego. Yo no morí de verdad, ¿recuerdas? Así que tu matrimonio con Elena técnicamente es inválido. Pausa. Respiración pesada. ¿Qué quieres, Silvana? Ya te lo dije. 3 millones. A cambio de mi silencio. ¿Silencio sobre qué? Risa, helada, calculadora. Sobre que tú lo sabías. Que me ayudaste a desaparecer. Que cobraste el seguro ilegalmente. ¿Crees que alguien te creerá cuando digas que no sospechabas nada? Tu mujer muere, cobras 1 millón, lo inviertes en el negocio y te conviertes en un empresario de éxito. Muy sospechoso, ¿no te parece? Es mentira. No sabía nada. Pensé que de verdad habías muerto. Demuéstralo. A la policía. A los periodistas. A tu nueva esposa. Ya veremos a quién creen, al viudo millonario o a la pobre mujer que vuelve del infierno. Silencio. Largo. Pesado. Tienes 1 semana, Diego. 1 semana para encontrar el dinero. Si no, iré a la policía. Y a los periodistas. Y a tu queridísima Elena. Imagina cómo reaccionará al saber que su matrimonio es una ficción y su marido, un estafador. Eres un monstruo. No, querido. Solo soy una mujer que quiere vivir bien. Y tú me ayudarás. Como antes, ¿recuerdas? Pagabas mis cuentas, comprabas regalos, cerrabas deudas. Solo que ahora el precio ha subido. Pasos. Una puerta que se cierra. La grabación terminó. Elena se quedó inmóvil, como de piedra. Todo encajó. Diego no la engañaba. No planeaba una semana romántica con su exmujer. Lo estaban chantajeando. Silvana no había vuelto por amor ni por nostalgia. Había vuelto por dinero. Y amenazaba con destruir la vida de Diego si no pagaba. ¿Por qué no acudió a la policía? Preguntó Elena en voz baja. El chantaje es un delito. Raúl negó con la cabeza, porque teme que le crean a ella. Piénselo, cobró un seguro por la muerte de su esposa que está viva. Aunque no supiera nada, demostrarlo sería difícil. El escándalo arrasaría su reputación, su negocio, su relación con usted. Está intentando resolverlo solo,
pagar y librarse de ella. Pero no tiene 3 millones así como así. El dinero está invertido en la empresa. Justo por eso está desesperado. Una semana es muy poco. Muy poco. Elena se levantó y empezó a caminar por el despacho. No puedo quedarme de brazos cruzados. No voy a permitir que esa víbora destruya nuestra vida. ¿Qué piensa hacer? Elena se detuvo y miró al detective. Iré al hotel. Hablaré con ella. En persona. ¿Está segura? Puede ser peligroso. Si realmente está vinculada al crimen. Debo hacerlo, dijo con firmeza. Es mi familia. Mi marido. Mi vida. Y no permitiré que un fantasma del pasado lo arrase todo. Raúl asintió. Entonces iré con usted. La esperaré abajo, por si me necesita. Gracias. Elena miró la hora. Las 3:30 de la tarde. El sol inundaba el despacho, y costaba creer que, en algún hotel de lujo del centro, se estuviera desarrollando esta historia oscura. Pero la creyera o no, la verdad seguía siendo la verdad. Y Elena estaba dispuesta a mirarla de frente. Elena detuvo a Raúl con un gesto cuando ya iban a salir de la oficina. Espere. Aún tengo que comprobar algo antes de ir al hotel. El detective la miró con una pregunta en los ojos. ¿El qué, exactamente? Quiero hablar con Íñigo otra vez. El mejor amigo de Diego. Después de lo que hemos sabido creo que oculta algo más. Algo importante. Raúl asintió. Buena idea. Los amigos suelen saber más de lo que cuentan al principio. Sobre todo cuando se trata de proteger a alguien cercano. Elena marcó el número de Íñigo. Contestó solo tras el cuarto tono. ¿Elena? ¿Qué ha pasado? Tenemos que vernos de nuevo. Ahora mismo. Es urgente. Pausa. Oyó cómo soltaba un suspiro pesado. No estoy seguro de que sea buena idea. Íñigo, sé la verdad, lo cortó Elena, tajante. Sé que Silvana está viva. Sé que está chantajeando a Diego. Y estoy segura de que tú sabes más de lo que me dijiste la vez anterior. Un largo silencio al otro lado. ¿Dónde estás ahora? Preguntó por fin, con voz apagada. En la oficina de la agencia de detectives, en la calle Jardines. Llego en 20 minutos. Íñigo apareció. Tenía peor aspecto que en su primera reunión, demacrado, con los ojos enrojecidos, como si no hubiera dormido en varias noches. Entró, vio a Raúl y se detuvo. ¿Quién es? Un detective privado que me ayuda a entender lo que pasa, respondió Elena. Siéntate, Íñigo. Y cuéntamelo todo. Esta vez, sin reservarte nada. Se dejó caer en la silla, se pasó la mano por la cara. Guardó un minuto de silencio, reuniendo ideas. Luego empezó a hablar despacio, con dificultad. Lo sabía. No todo, pero lo sospechaba. Ya entonces, hace 5 años. Elena sintió un nudo en el pecho. ¿Qué sospechabas? Que había algo raro con la muerte de Silvana. Demasiadas coincidencias. Un final demasiado conveniente para todos sus problemas. Íñigo apretó los puños, mirando al suelo. El día antes del accidente la vi. Por casualidad, en un centro comercial. Estaba con un hombre. ¿Con Granda? Íñigo alzó la cabeza, sorprendido. ¿Sabes de él? Ahora lo sé. Continúa. Hablaban en una cafetería. Pasé para saludar, pero no me vio. O fingió no verme. Estaban en un rincón al fondo, conversando de algo muy serio. Silvana se veía tensa, pero no asustada. Más bien decidida. Granda dibujaba algo en una servilleta, explicaba, mostraba unos papeles. ¿Y no le dijiste nada a Diego? Sí. Esa misma noche lo llamé para preguntarle si sabía que Silvana se estaba viendo con Granda. Diego se enfadó. Dijo que Granda era solo un conocido que ayudaba a Silvana con las deudas. Que era ayuda legal, nada criminal. No insistí. Al fin y al cabo, era su vida de pareja. Y luego ella murió. Sí. A la noche siguiente, Íñigo alzó la vista, en sus ojos había dolor.
Cuando me llamaron por la mañana para decírmelo, lo primero que pensé fue que no era casual. Pero Diego estaba destrozado, hecho polvo. ¿Cómo iba a sospechar de alguien que lloraba ante el ataúd cerrado de su esposa? ¿Fuiste al reconocimiento? No. Diego fue solo. Dijo que quería estar con ella a solas, despedirse. Volvió pálido como la pared, casi sin poder sostenerse. Dijo que el cuerpo estaba muy dañado, que apenas la reconoció por la ropa y el anillo. Raúl, que había escuchado en silencio, se inclinó hacia adelante. ¿Por la ropa y el anillo? ¿No por la cara? Dijo que la cara, que casi no había cara. 3 días en el agua, los peces, Iñigo se estremeció. No quise preguntar más. ¿Quién lo haría? Entonces, en realidad nadie vio el rostro de la fallecida, dijo Raúl, pensativo. Solo Diego. Y la identificó por indicios. ¿Qué quiere decir con eso? Iñigo miró al detective. ¿Qué no era su cuerpo? Eso mismo. Con suficientes contactos y dinero se puede conseguir un cadáver de talla y edad similares. Indigentes, cuerpos sin reclamar en depósitos, hay más de lo que la gente imagina. Tras unos días en el agua, la identificación se vuelve casi imposible. Quedan los objetos personales. Entonces Diego identificó un cuerpo ajeno creyendo que era Silvana. Lo más probable, asintió Raúl. Su ropa, su anillo, su coche. Ni siquiera podía sospechar del engaño. ¿Por qué habría de hacerlo? Dios, susurró Iñigo. Entonces, todo este tiempo Silvana estaba viva, concluyó Elena. Viviendo en algún lugar con Granda, con su dinero. Hasta que el dinero se acabó. Iñigo se levantó y caminó por la oficina. Diego me llamó hace 3 días. Tarde, cerca de medianoche. Me despertó. Tenía la voz rara, como ausente. Dijo que tenía un problema, que necesitaba tiempo para pensarlo. Me pidió que no dijera a nadie que había llamado, especialmente a ti. Y no me lo contaste cuando nos vimos en la cafetería. Me lo pidió, Iñigo abrió las manos, impotente. Es mi amigo. Desde la universidad. No podía. ¿Qué más dijo en esa llamada? Preguntó si recordaba a Alejandro Granda. Le dije que sí, el tipo con el que Silvana se veía antes de su muerte. Diego se quedó callado y luego preguntó, ¿de qué es capaz un hombre que no tiene nada que perder? No entendí la pregunta y le pedí que me explicara. Pero se despidió y colgó. Lo sabía, dijo Elena, despacio. Ya entonces sabía que Silvana había vuelto. Es probable que ella se pusiera en contacto antes, añadió Raúl. Le planteó sus exigencias. Le dio tiempo para pensar, para conseguir el dinero. Iñigo se volvió hacia Elena. Has dicho que lo está chantajeando. ¿Con qué exactamente? Elena contó lo de la grabación, la exigencia de 3 millones de euros, las amenazas de ir a la policía y a la prensa. Iñigo escuchaba, y su rostro se iba ensombreciendo. Es una locura, exhaló cuando terminó. No puede hacer eso. No hay pruebas de que Diego supiera. Las pruebas no siempre hacen falta para destruir una reputación, replicó Raúl. Bastan rumores, sospechas. Más aún tratándose de un empresario con buen nombre. Los clientes dudan, los socios se apartan, los bancos revisan créditos. ¿Y si la historia salta a los medios? Su empresa se hunde, remató Iñigo. Y eso sería lo de menos, añadió Elena. La aseguradora puede demandar para recuperar el millón pagado por su muerte. Con intereses de 5 años, serán varios millones. Además, un posible proceso penal por fraude. Pero él no es culpable. Intenta demostrarlo, sonrió Elena, amarga. Cuando enfrente tienes el testimonio de quien se presenta como víctima de tus maniobras. Iba a decir otra cosa, murmuró Iñigo. No sé si es importante, pero hace una semana, el lunes, vino a mi oficina un tipo. Se presentó como periodista de una revista económica. Preguntaba por Diego, por su empresa, por lo rápido que creció. Preguntaba de dónde sacó el capital inicial.
Elena se incorporó. ¿Y qué le contestaste? La verdad, que Diego cobró el seguro tras la muerte de su primera esposa y lo invirtió en el negocio. El periodista se interesó más, empezó a hacer preguntas sobre Silvana y las circunstancias de su muerte. Me puse en guardia y le pregunté a qué venían esas preguntas. Dijo que estaba verificando datos para un artículo sobre empresarios de éxito. Pero había algo raro. Demasiado insistente. Demasiado curioso. ¿Recuerda su nombre? Preguntó Raúl con rapidez. Me dejó una tarjeta. Íñigo sacó la cartera, rebuscó y extrajo una tarjeta arrugada. Aquí. Raúl la tomó y la examinó. Boletín empresarial, corresponsal Sergio Molinero. Sacó el móvil y tecleó veloz. Lo imaginaba. No hay ningún Sergio Molinero en la plantilla del boletín. Acabo de mirarlo en su web. Entonces mintió, dijo Elena. Alguien está husmeando sobre Diego. Silvana prepara el terreno, reúne pruebas para su chantaje. O Granda, añadió Raúl. Seguro que está al tanto. Puede incluso que la dirija. Tiene experiencia en este tipo de cosas. Íñigo volvió a sentarse y soltó un largo suspiro. ¿Qué hacemos? ¿Cómo ayudamos a Diego? Iremos al hotel, dijo Elena con decisión. Hablaré con Silvana cara a cara. Es peligroso, protestó Íñigo. No sabemos de qué es capaz. Si fue capaz de fingir su propia muerte. Precisamente por eso no puedo quedarme quieta, lo cortó Elena. Está destruyendo la vida de mi marido. La mía. Y no voy a permitírselo. Entonces voy contigo, dijo Íñigo, firme. Y yo, añadió Raúl. Entre tres, será más seguro. Y llevo una grabadora, registraremos toda la conversación. Puede servir como prueba. Elena los miró a ambos, al Íñigo cansado pero resuelto, al detective sereno y profesional. Algo se le estrechó en el pecho, gratitud. No estaba sola en esa lucha. Gracias, dijo en voz baja. Gracias por no apartaros. Diego es mi amigo, respondió Íñigo, sencillo. Y a los amigos no se les deja solos en la desgracia. Y yo solo hago mi trabajo, encogió los hombros Raúl, aunque en su mirada asomó calidez. Confieso que no suelen caer casos así. Tengo curiosidad por ver cómo acaba. Salieron juntos. Elena miró la hora, las 4:30. El día avanzaba hacia la tarde. De camino al hotel, afinaron el plan. Raúl propuso quedarse en el vestíbulo, controlando la situación. Íñigo y Elena subirían a la habitación. El detective insistió en que Elena llevara el móvil con la grabación lista por si algo salía mal. ¿Estás segura de que Diego está en la habitación ahora? Preguntó Íñigo. Mi contacto en el hotel me ha dicho que ninguno de los dos ha salido hoy, respondió Raúl. Están ahí. El coche se detuvo frente al Hotel Catalina. Elena miró el ya familiar edificio de vidrio y mármol, y por dentro todo se le encogió con un mal presentimiento. Estaba a punto de verla. A la mujer que llevaba 5 años muerta. A la mujer que estaba destruyendo su familia. ¿Lista? Preguntó Íñigo, en voz baja. Elena asintió. Entraron en el vestíbulo. Raúl se quedó junto al mostrador, fingiendo leer folletos del hotel. Elena e Íñigo fueron hacia los ascensores. 7ª planta. Habitación 712. En el ascensor, Elena fue consciente de pronto de que no tenía ni idea de qué iba a decirle a Silvana. No había preparado palabras ni argumentos. Se movía por impulso, por el instinto de proteger a su familia. El ascensor se detuvo. Las puertas se abrieron sin ruido. El pasillo estaba vacío y silencioso. Solo el murmullo del aire acondicionado rompía la quietud. Sus pasos se apagaban en la moqueta. Habitación 712. Puerta de madera oscura con una placa dorada. Elena alzó la mano para llamar. Vaciló un instante. Última oportunidad para retroceder, volver atrás, idear otro plan. No. Tenía que hacerlo. Por Diego. Por ella. Por su futuro. Llamó.
3 golpes firmes. Silencio. Luego pasos dentro. La voz de Diego, alerta. ¿Quién es? Soy yo, Diego, respondió Elena con calma. Abre, por favor. Silencio. Largo, tenso. Casi podía sentir su soca al otro lado. Luego el chasquido de la cerradura. La puerta se abrió despacio. Diego estaba en el umbral, pálido, con los ojos agrandados por el terror. Miró a Elena, luego a Íñigo, incapaz de articular palabra. Hola, cariño, dijo Elena en voz baja. ¿Y tu madre? ¿Está mejor? Él abrió la boca, la cerró. La garganta se le movió en un intento de tragar. Elena, ¿yo cómo? ¿Me enteré? Remató ella. No importa. ¿Podemos pasar? ¿O prefieres que hablemos aquí, en el pasillo? Diego se hizo a un lado y los dejó entrar. La suite era lujosa, techos altos, ventanales con vistas a la ciudad, muebles de madera oscura y cuero. Pero Elena no veía nada de eso, porque, al fondo, junto a la ventana, estaba ella, Silvana Sáenz. Viva. Real. No un espectro ni un fantasma del pasado. Una mujer de unos 33, morena, de ojos verdes muy vivos. Traje de pantalón caro, maquillaje impecable, peinado elegante. Los miraba con una mezcla de leve sorpresa y burla. Oh, dijo Silvana, con una voz que sonaba a cristal roto. ¡Qué tierno! La nueva esposa ha venido a salvar a su marido. Elena avanzó despacio sin apartar la mirada. Todas las emociones que la habían devorado en esos días, miedo, dolor, rabia, se disolvieron de pronto. Solo quedó una calma fría. Silvana, supongo, su voz fue pareja, casi oficial. Encantada, por fin. Aunque debo admitir que las circunstancias son bastante inusuales. No todos los días se conoce a una mujer muerta. Silvana sonrió con sorna. Parece que los rumores sobre mi muerte estaban muy exagerados. Los exageraste tú, saltó Íñigo. 5 años estuviste muerta. 5 años Diego sufrió, se culpó, trató de salir adelante. Y tú, mientras disfrutaba de la vida en Italia, remató Silvana, sin un ápice de remordimiento. Sí, fue estupendo. Hasta cierto punto. Diego seguía junto a la puerta, blanco como la calorías. Elena, perdóname. Quería arreglarlo solo, no quería meterte en esto. Calla, dijo ella, baja pero firme. Ya hablaremos tú y yo. Ahora quiero oírla a ella. Se volvió hacia Silvana. ¿Qué quieres? Además de dinero, claro. Ya conozco tus exigencias. Silvana arqueó las cejas. Vaya, bien informada. ¿Nos estabas siguiendo? Interesante. ¿Y qué averiguaste? Lo suficiente. Sé de tus deudas de hace 5 años. De Granda. De la muerte fingida. Dao cuerpo de sustitución en el coche. Dao seguro que cobró Diego. Y de que has vuelto por dinero porque tu amante tiene problemas financieros. En el rostro de Silvana asomó sorpresa, pero se recompuso pronto. Has hecho una verdadera investigación. Enhorabuena. No cambia nada. Diego tendrá que pagar. ¿Tendrá? Elena dio un paso. ¿Por qué? ¿Por arruinarle la vida con tu muerte? ¿Por esos 5 años de culpa? ¿Por amarte pese a tus deudas y tus líos? Respondió Silvana, helada, haber aprovechado mi muerte. Cobró dinero. Montó un negocio. Encontró una esposa nueva. Vivió feliz. ¿Y yo? Yo tuve que esconderme, vivir con nombre falso, depender de Granda. Me debe esos 5 años. Tú lo elegiste. Estalló Diego. Nadie te obligó. Tú me obligaste. Saltó Silvana. Con tu rectitud, tu honradez. Si te hubiera contado las deudas, las amenazas, ¿qué habrías hecho? ¿Ir a la policía? ¿Resolver todo por la vía legal? Nos habrían destrozado. ¿Eso es una excusa? Preguntó Elena, muy baja.
¿Ser cobarde e incapaz de asumir tus actos? Silvana le lanzó una mirada envenenada. No entiendes nada. No has estado en mi lugar. No sabes lo que es sentirse acorralada. Pero sí sé lo que es construir una vida con alguien que te quiere, respondió Elena. Ser honesta, no esconderse tras mentiras. Y no voy a permitir que destruyas lo que Diego y yo hemos construido. ¿Y qué harás? Se burló Silvana. ¿Ir a la policía? Me creerán. Soy la víctima. La mujer que tuvo que fingir su muerte para salvarse de acreedores. ¿Y Diego? Cobró un seguro. ¿Quién dice que no lo planeó desde el principio? No tienes pruebas. ¿Y él tiene pruebas de lo contrario? Silvana sonrió con malicia. En casos así siempre hay duda razonable. Y la duda juega contra el que cobró la pasta. Cayó un silencio denso. Elena comprendió que, jurídicamente, Silvana tenía munición. Demostrar la inocencia de Diego sería difícil. El escándalo arrasaría su reputación, pasara lo que pasara. Pero aún guardaba un as. Bien, dijo despacio. Supongamos que vas a la policía. Cuentas tu historia. ¿Y después? Después, tu marido bajo investigación, su empresa arruinada, vuestro matrimonio anulado porque es inválido. ¿Y tú? Lo cortó Elena. ¿Crees que la policía dirá pobrecita, lo entendemos? Acabas de admitir que fingiste una muerte, usaste un cuerpo, conseguiste documentos falsos. Son delitos, Silvana. Delitos graves. Te van a encarcelar. Silvana vaciló. Por primera vez, la inseguridad cruzó sus ojos. Me vi obligada. No importa. La ley no exime a los obligados. Delinquiste. Y si atraes a la policía, investigarán también lo tuyo. Elena se acercó y la miró de frente. Tal vez consigas arruinar a Diego. Pero tú acabarás en prisión. ¿Te compensa? Silencio. Se le notaba evaluando escenarios. Puedo irme al extranjero, dijo al fin, con menos firmeza. Granda arreglará. Granda está imputado en Italia, le recordó Elena. Tienen sus activos congelados. No podrá ayudarte. Está sola. Sin dinero, sin contactos, con la reputación hecha trizas. Y con riesgo de arresto en cuanto salga a la luz. Silvana se dejó caer en el borde de la cama. Toda su soberbia se desinfló. Ya no era una depredadora peligrosa, sino una mujer cansada y asustada, atrapada en su propia red. ¿Qué propones? Preguntó, casi en un susurro. Elena inspiró hondo. Se decidía todo. Te vas. Hoy mismo. Para siempre. Nosotros te damos 100.000 euros, para empezar de cero, para instalarte donde nadie te conozca. A cambio, firmas una declaración en la que conste que tu muerte fue escenificada sin conocimiento de Diego, que él no es responsable de nada. Y desapareces de nuestras vidas para siempre. ¿100.000? Silvana sonrió con amargura. Yo pedía 3 millones. Pedías, replicó Elena. Pero no los tendrás. No tienes palancas. Si vas a la policía, te hundes tú. Si intentas ensuciar a Diego en la prensa, publicaremos todas las pruebas de tu chantaje. Tenemos grabaciones. Testigos. Documentos. Silvana miró a Diego, luego a Íñigo, de vuelta a Elena. En sus ojos se veía que había entendido, había perdido. De acuerdo, exhaló. 100.000. Y me voy hoy mismo a Italia. Para siempre, remarcó Elena. Te esfumas. Y si un día intentas volver, aparecer o chantajear, iremos a la policía. Con todo. Silvana asintió, sin mirar a nadie. Raúl, que había estado junto a la puerta, había subido tras ellos, sacó la grabadora. Está todo registrado. Cada palabra. Diego miraba a Silvana con una mezcla de dolor, decepción, alivio y rabia. ¿Por qué? Preguntó, muy bajo. ¿Por qué no me dijiste la verdad entonces? Yo te habría ayudado. Habríamos encontrado una salida.
Silvana lo miró y, por un instante, algo auténtico cruzó sus ojos. ¿Arrepentimiento? Porque te conozco. Sé que habrías intentado hacerlo bien. Y eso nos habría matado a los dos. Se levantó, fue al armario y empezó a hacer la maleta. Tenía razón, los caminos correctos no siempre funcionan en un mundo torcido. Una hora después, todo había terminado. Silvana firmó la declaración redactada por Raúl. Recibió el sobre con dinero. Cerró su maleta. En el umbral, se volvió hacia Diego por última vez. Sé feliz. De verdad. Te lo mereces. Y se fue. La puerta se cerró con un clic suave. Elena se quedó en medio de la suite, sintiendo cómo la abandonaban las fuerzas. Las piernas le flaquearon y habría caído si Diego no la hubiera sujetado. Elena, perdóname. Perdóname, la estrechó, y ella notó sus hombros temblar. Lloraba. Por primera vez en todos sus años juntos, lo veía llorar. Yo, susurró, acariciándole la espalda. Ya pasó. Se acabó. Íñigo y Raúl salieron con discreción, dejándolos a solas. Se quedaron abrazados en medio de una habitación de hotel ajena, donde acababa de cerrarse una etapa de sus vidas. De vuelta en casa, esa noche se sentaron los dos en el sofá, bajo una manta. En el cielo brillaban estrellas, no encendieron la luz. Permanecieron en la oscuridad. ¿Me perdonas? Preguntó Diego. Te perdono, asintió Elena, si aprendes a confiar en mí y dejas de mentirme. Lo prometo. No hablaron más. Solo se quedaron de la mano. La felicidad no es ausencia de problemas, es atravesarlos juntos. La vida siguió. No perfecta, no fácil, pero auténtica. Con todas sus dificultades, pruebas, alegrías y tristezas. Su vida. Y el fantasma del pasado no volvería a turbar su paz.